Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Retorno Absoluto, cómo sortear los altibajos del mercado, en el que entrevistaremos a Martina Álvarez, directora de ventas para Iberia de Janus Henderson. Martina, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar me gustaría aclararos, como siempre, que este es un webinar de MyInvestor y en concreto este webinar se enmarca dentro del ciclo que se llama Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que solemos entrevistar a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar un poco los principales conceptos relativos a la educación financiera y de paso para que nos ayuden a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o, como es el caso de hoy, a la gestora a la que representan. Aclararos también que la presentación constará de una entrevista, en este caso a Martina, después de la cual abriremos un turno de preguntas en el que podréis plantear todas vuestras dudas. Si os van surgiendo a lo largo de la entrevista, no os preocupéis, las podéis ir dejando en el chat, que luego cuando lleguemos al turno de preguntas al final, pues vamos leyéndolas en voz alta. Y bueno, pues como os decía hoy tenemos con nosotros a Martina Álvarez, que es la directora de ventas para Iberia de Janus Henderson. Janus Henderson es una gestora de activos global con más de 380.000 millones de euros en activos bajo gestión. La gestora es fruto de la fusión hace 5 años entre la británica Henderson Global Investors y la estadounidense Janus Capital Group. Ambas destacaban por el foco en la selección de valores, que es uno de los puntos fuertes de Janus Henderson, junto con el enfoque ISR, de inversión socialmente responsable, y las estrategias de retorno absoluto, que es el tema que nos centra hoy, aunque, como veréis, pues iremos tocando también otras cuestiones. Así que, si os parece, comenzamos ya con la entrevista. Martina, hemos titulado el webinar como Retorno Absoluto, cómo sortear los altibajos del mercado. Y bueno, lo cierto es que conseguir rentabilidades positivas independientemente de lo que pasa en el mercado es el sueño de muchos inversores, aunque también puede parecer una utopía. Sin embargo, esta es precisamente la meta que persiguen los fondos de la categoría de retorno absoluto. ¿Qué estrategias siguen para conseguirlo? Pues mira, primero, gracias a todo lo que os estáis conectando, que veo que cada vez somos más en este webinar. Y es verdad que el tema del retorno absoluto es fundamental y cuando estuvimos debatiendo con Clarisa de qué hablar, nos parecía un punto importante abordarlo, ¿no? ¿Y por qué? Llevamos 2 décadas de mercados alcista, ¿no? Pero más interesante que el mercado alcista es que tanto la renta variable como la renta fija han dado resultados muy buenos. Ahora estamos en un nuevo escenario con estas famosas subidas de tipos de interés, donde parece que no solo la Reserva Federal, pero también que otros bancos centrales se lo están planteando. Y como ahorrador, uno se puede preguntar, oye, ¿por qué se habla tanto de esa subida de tipos de interés? Luego podremos debatir un poco más sobre este tema, pero es verdad que ese cambio de políticas monetarias nos hace replantear nuestras estrategias e incorporar estrategias de retorno absoluto. Para que os hagáis una idea, los clientes profesionales, los gestores de fondos y selectores de fondos son las estrategias que más nos han demandado en lo que llevamos de año. Entonces, ¿por qué son interesantes? Uno, porque diversifican la cartera. En general, lo que pretenden lograr estas estrategias de retorno absoluto es generar rentabilidades positivas independientemente de lo que hagan las bolsas o de lo que haga el bono español. Existe un enorme abanico de estrategias de retorno absoluto. Están desde long short de renta variable y long short de crédito. Estos son fondos que, además de ponerse largo en acciones o largos en bonos, también se pueden poner cortos. Otras son de market neutral, global macro, events driven, o sea, hay un amplio abanico. Y ahí lo que es importante es distinguir entre el perfil de riesgo de cada una de las estrategias de retorno absoluto. Desde Janus Henderson somos muy conocidos y especialmente en España por estas estrategias de retorno absoluto. Y en nuestro caso tenemos principalmente estrategias de long short de renta variable y estrategias de market neutral. ¿Por qué me parece interesante, Clarisa, en este entorno? Porque estamos viendo que las valoraciones pueden ser un poco altas y la gente dice, oye, llevo una década muy bien con mis fondos de renta variable europea, global, mis temáticos,
pero quizás se esté enfriando un poco la cosa y conviene ver temas de retorno absoluto. Bueno, pues encima es que como ya hay dispersión de rentabilidades dentro de un mismo sector, es cuando los gestores activos pueden discriminar. Por tanto, yo diría que en cualquier escenario siempre es muy interesante estrategias de retorno absoluto, pero más en el escenario actual, lo que sí es importante es diferenciar entre las diferentes estrategias de retorno absoluto y sobre todo los diferentes niveles de riesgo. Bueno, simplemente aclarar, como en los webinars pues hay veces que se conectan personas que tienen un poquito más de conocimientos o un poquito menos, o a lo mejor saben mucho de una cosa pero tienen algunas lagunas con respecto a otros temas, pues intentamos siempre por defecto aclarar todos los conceptos que podemos o que son susceptibles de generar un poquito más de confusión. Hablaba Martina de long y de short. ¿A qué nos referimos con long y short? Pues las inversiones long serían inversiones en las que se apuesta por la revalorización de un activo, que es lo normal, ¿no? Tú compras acciones en bolsa, confías en que suban y en que si suben, luego cuando las vendas ganarás la diferencia, y eso sería una estrategia long, que es lo habitual. La estrategia short sería lo contrario. La estrategia short o posiciones bajistas ganarían cuando el activo perdiese valor, cuando esa acción, por ejemplo, de cotiza en bolsa, cayera en bolsa. O si estuviésemos hablando de un bono, que os recordamos que la renta fija cotiza también en los mercados secundarios, que esto no siempre lo tenemos en mente, pues si se depreciase el valor del bono en lugar de revalorizarse, pues esa sería la estrategia a la que jugarían los bajistas, que es lo de short. Short, posición corta, apostar a la baja, long, posición alcista, apostar al alza. Y de ahí un poco pues lo que comentaba Martina, de long short son estos fondos que, bueno, pues que escogen una serie de posiciones que creen que se van a revalorizar, que serían las long, y otra serie de posiciones que al revés, ¿no? Que pueden perder valor, y esas serían sus apuestas short. Continuando, bueno, pues un poco con la entrevista. El entorno del mercado actual, Martina, es especialmente complicado, tú ya lo apuntabas en tu respuesta, para ofrecer ese retorno absoluto, ese retorno positivo que buscan los fondos de retorno absoluto, ¿no? Porque claro, es que estamos en una situación un poquito delicada, teniendo en cuenta que la perspectiva de subida de tipos ha asustado a la renta variable, por no hablar del tema de Ucrania, y ha provocado correcciones muy importantes en la renta fija, ¿no? Sobre todo en la renta fija a largo plazo. Entonces, ¿qué visión tenéis vosotros, Martina? ¿Qué tipo de activos pensáis que pueden aguantar mejor hasta que escampe el temporal? Sí, bueno, por aclarar, Clarisa, para mí la subida de tipos no es especialmente complicado para los fondos de retorno absoluto. Sí es complicado para otros activos que lo han hecho muy bien durante la última década. Y déjame que me explique, ¿no? Aquí hablamos, bueno, para los que no lo sepan, yo no soy española, entonces hace poco me hablaron de esta expresión que es la de cuando baja el agua se ven los muertos, ¿no? Bueno, pues cuando suben los tipos de interés es cuando se ven los muertos en los mercados financieros, ¿no? Es cuando de repente, pues hasta, y más con políticas monetarias como tan expansivas como hemos tenido desde el año 2008. O sea, los bancos centrales, para evitar crisis financiera, han lanzado muchísimo dinero a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese? Cuando suben los tipos de interés salen los muertos, ¿no? Cuando baja el nivel del agua es cuando se ven los muertos. Bueno, pues cuando suben los tipos de interés es cuando se pone de manifiesto si una empresa es capaz de generar flujo de caja, si una empresa es capaz de generar una rentabilidad por encima de su coste de financiación o su coste de capital. Por decirlo de alguna manera, el entorno de tipos de interés tan bajos durante tan tiempo ha permitido que algunas acciones se han visto revalorizadas, aunque el negocio, bueno, pues era bueno, pero no tan bueno, ¿no? Y ahora, con un escenario donde el coste es mayor, es donde se está viendo si estas empresas pueden aguantar. Y de ahí la volatilidad de las últimas semanas. No ha cambiado nada. Seguimos viendo expectativas de crecimientos a nivel global, tanto en desarrollados como emergentes, muy buenos tras esa famosa pandemia por la que hemos pasado. Los datos del mercado laboral son fantásticos y de ahí que se vean y se refleje en los datos de inflación. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es eso, que ya no se paga cualquier pieza, cualquier empresa.
Y para mí es donde las estrategias de retorno absoluto, sobre todo aquellas de renta variable, esas que se pueden poner largas y poner cortas, están en un escenario muy atractivo, ¿no? Pero en general yo creo que es un escenario muy atractivo para los gestores activos. Los gestores activos son aquellos, como en Janus Henderson, donde hacemos apuestas, ¿no? No seguimos un índice, podríamos copiar y pegar el IBEX 35 o el SP500, pero tomamos la decisión de analizar compañía a compañía, emisor a emisor. Y ahora este entorno es mucho más propicio a los gestores activos, porque hasta ahora, a base de tweet o a base de Banco Central, el que fuera, inyecto dinero a las sociedades, todos nos beneficiamos. Pero como decía, cuando baja el agua es cuando se ven los muertos, y a partir de ahí es un entorno muy propicio para los gestores activos, y especialmente esas estrategias que se pueden poner largas, que yo tengo varias estrategias que solo son largas, pero también las que se pueden poner cortas. Bueno, yo la verdad es que la expresión no la había oído. Yo sí que soy española, la verdad no la había oído nunca. No sé si nuestros asistentes la hayan oído alguna vez. Lo que sí que había oído, muy parecida, es una frase de Warren Buffett que dice que cuando baja la marea se ve quien nada desnudo. Pero que yo creo que va un poco también en la misma línea, ¿no? Puede ser, entonces. Lo que pasa es que me reinvento, efectivamente. Yo me reinvento muchas expresiones que me hacen mucha gracia. Mezclo con francés. O sea, es muy típico mío eso, pero... Bueno, pero en todo caso yo creo que queda muy clara la metáfora de que, bueno, pues cuando el periodo era favorable para casi cualquier tipo de activo, que todo subía y todo estaba fenomenal, pues bueno, no era difícil encontrar una categoría de producto que permitiese batir a la inflación, que entonces, de hecho, casi ni había. Pero claro, ahora han cambiado las tornas y lo que tú dices, ¿no? Igual hace falta ya un poco más de gestión activa y de capacidad para encontrar esas compañías o esas emisiones que verdaderamente aporten valor, ¿verdad? Otra cosa que quería comentar contigo, Martina, es que cuando se producen fuertes correcciones en el mercado, como las que hemos visto últimamente, en las últimas semanas, muchos inversores se sienten tentados de dejarse llevar por el pánico y de vender, ¿no? De salir del mercado. Puede ser de vender sus acciones o de vender el fondo de inversión en el que estén invirtiendo y esperar a que las aguas vuelvan a su cauce para volver a invertir. Sin embargo, lo de intentar acertar con el mejor momento de entrar al mercado, el famoso market timing, también entraña bastante peligro. ¿Cómo lo veis vosotros? Vale, pues yo llevo en España desde el año 2006 y quiero lanzar una lanza a favor de los ahorradores españoles, porque en los últimos años he visto totalmente un cambio de patrón en el ahorrador español, y bastante positivo, ¿no? Donde es verdad, bueno, yo además de eso he nacido en Francia, luego he ido a Inglaterra, y son países donde ha habido cierta cultura financiera, pero también porque hay muchos incentivos fiscales que incentivan a ello. Y entonces, cuando llego aquí en el año 2006, me llamó mucho la atención el tiempo de permanencia en las inversiones, donde veía, pues quizás en esos mercados era muy típico que el tiempo de permanencia era de 7 a 10 años, y aquí había muchísima más rotación y a veces ahorradores invertidos en fondos de renta variable que estuvieran solo 18 o 24 meses. Bueno, esa era la foto, como digo yo, la década pasada. O sea, en España ha cambiado mucho y de hecho llevo 16 años aquí, y casi 17, y he visto como a cada crisis cada vez aguantan más. Y la última, la de marzo de 2020, ¿no? Que vamos a cumplir hace 2 años, ¿no? Cuando nos mandaron a casa y todos pensábamos que era por 15 días, dije, ya verás lo que va a salir de fondos de inversión. Bueno, si vemos datos de Inverco, ha habido algún tipo de salida porque la situación patrimonial o financiera de algunos ahorradores han cambiado, pero no ha sido nada drástico comparado a otros periodos anteriores, con lo que está claro que el patrón de ahorro en España ha cambiado de forma positiva. Aún así, es fundamental. Es fundamental, uno, aumentar los plazos de inversión, y 2, aguantar esas caídas en función del perfil. O sea, quiero decir, si un cliente se da cuenta que no tiene estómago para dormir tranquilo por la noche y perder un 10%, mejor que salga con un 10% de caída que con un 20%. Yo aquí no quiero decir que hay momentos donde uno tiene que salir de bolsas porque su situación patrimonial funciona.
Pero para preparar esta entrevista, Clarisa, estuve mirando algunos datos de un equipo nuestro que justo calcula estas cosas, ¿no? Entonces, el análisis que hacen es con el S&P 500 durante los últimos 20 años. Un ahorrador que hubiera invertido 10.000 euros en el S&P 500 hace 20 años, hoy en día tendría casi 60.000 euros. ¿Vale? Si ese ahorrador se hubiera perdido los mejores 10 días, ¿vale? Está invertido 10 años y pierde solo 10 días, tendría la mitad del patrimonio ahorrado. Pero es que es casi exponencial a la baja. O sea, si se pierden los mejores 20 días, de esos 10.000 euros invertidos, tan solo tendría 20.000 euros, o sea, un tercio de lo que hubiera ganado si hubiera estado invertido durante los 20 años. Y ya, si se pierden los mejores 30 días, o sea, un mes no es nada en 20 años, se quedaría con el mismo capital, y si se pierden los 40 días, ya hasta pierde capital. Con eso a lo que me refiero, que es importante, muy importante, el tema de estar muy bien perfilados y el tiempo de permanencia, ¿no? Porque si los Warren Buffett son incapaces de predecir el mejor día, pues dudo que cualquier ahorrador sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, pero sí que has visto muchísimo cambio en el patrón del ahorrador español, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Pues me alegro de oírlo, porque yo creo que eso quiere decir que vamos en el buen camino, ¿no? En cuanto Totalmente. incluso en cuanto a educación financiera también. Lo que comenta Martina de lo de los mejores días, por añadir un poquito también de contexto en ese sentido, es que si uno juega con ese market timing de intentar entrar y salir en función de cuándo cree que es el mejor momento, corre el riesgo de perderse esos días de los que habla Martina, esos 30 o 60 mejores días que puede llegar a tener un índice en los últimos 10 años o 20 años, porque si un índice, por ejemplo, un mercado o un activo o lo que sea está cayendo, intentando frenar esas pérdidas y vendiendo antes de tiempo, nos podemos perder el rebote. Entonces, quizá ese rebote es precisamente uno de esos días tan buenos que no nos podíamos permitir el lujo de perdernos. O sea, que al final nunca sabes si estás vendiendo justo en el momento en que ya ha tocado fondo. Si fuéramos conscientes de eso, si tuviéramos esa información, sería fantástico. Oye, pues si está empezando a caer, obviamente mejor perder 10 que perder 20. Pero es que a lo mejor 10 era todo lo que iba a perder. Y si vendemos cuando he perdido esos 10, luego a partir de ahí rebota y nos hemos perdido todo ese rebote, y a lo mejor volvemos a comprar y ya nos hemos perdido parte del rebote. O sea, siempre vamos por detrás de lo que haga el mercado en el que estamos invirtiendo, porque siempre lo estamos haciendo en función de lo que sabemos, que es lo que ha hecho ya. Y esa reacción, eso de invertir mirando el retrovisor es muy peligroso, porque efectivamente no tenemos la capacidad para acertar con el market timing, con el mejor momento de entrada y de salida. Y eso puede llegar a ser, como muy bien comentaba Martina, puede llegar a ser muy perjudicial. Pero bueno, comentabas que en España, pues eso, que estamos mejorando mucho en cuanto a nuestra capacidad para entender el riesgo y asumirlo, pero aún así es verdad que existe un poco una dicotomía, ¿no?, entre aquellos que tienen una gran fobia a las pérdidas y aquellos que están dispuestos a asumir grandes riesgos, incluso meterse en activos muy, pues de mucho riesgo, ¿no?, como pueden ser las criptomonedas y demás. Entonces, aquellos que tienen una gran fobia a las pérdidas, claro, no entienden que es muy respetable también, pero luego no entienden que hay que asumir algo de riesgo si se quiere batir a la inflación y no perder poder adquisitivo, sobre todo cuando te encuentras en un nivel como el actual de inflación. Entonces, claro, para poder batir a la inflación, eso es algo muy difícil si tienes ese nivel de aversión al riesgo y no estás dispuesto a asumir nada de riesgo ni asumir los altibajos de la renta variable. Entonces, ¿qué puede hacer, qué oportunidades nos ofrecería la renta fija en este sentido? Si nuestro nivel de tolerancia al riesgo es muy reducido y los vaivenes de la bolsa no son para nosotros, pero al mismo tiempo queremos batir a la inflación, ¿qué nos ofrece la renta fija, que es la otra gran alternativa? Pues mira, Clarice, de la misma manera que te digo que lanzo a favor, hay otra cosa que yo me levanto todas las mañanas diciéndome cómo es posible que hay 900.000 millones de euros en España en depósitos. ¿Vale? O sea, porque
todos tenemos algún conocido nuestro, los que estamos en esta industria, y que nos dice, no, yo es que no quiero perder dinero. Digo, pues que con el depósito, hoy en día, como está la situación, estamos perdiendo dinero, porque los depósitos ahora mismo no están dando ningún tipo, o muy pocos están dando rentabilidad, pero si vemos los últimos datos de inflación en torno al 5%, todos los años lo que estamos perdiendo es un 5% de poder adquisitivo, y eso es una realidad, ¿vale? Entonces, es cierto que aquí nadie, meto la mano en el fuego por todos mis compañeros y compañeras de industria, que nadie aquí va a predecir lo que va a hacer el IBEX en el próximo año, porque nadie lo sabemos, pero lo que sí todos sabemos es que con el depósito o con este tipo de productos perdemos poder adquisitivo. En el entorno actual es cierto también que debemos de revisar nuestras expectativas de rentabilidad. Las gestoras, en casi todas nuestras presentaciones, tenemos una frase muy bonita que es: rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras. Bueno, pues en este entorno es más que cierto, porque las rentabilidades que venimos de estar, donde hemos tenido tanto apoyo por los bancos centrales, es que ha sido un activo financiero difícilmente replicable, pero seguirá habiendo entorno favorable, ¿vale? Entonces, más que una cartera de renta fija para un ahorrador conservador, yo lo que creo que es importante definir ese perfil de riesgo, porque tengo realmente mis dudas que nadie pueda tener un cierto porcentaje de su cartera en renta variable. Entonces, para generar rentabilidad, lo que hay que tener es ampliar nuestros horizontes de inversión. O sea, no podemos invertir a 6 meses vista, y eso está claro. Si yo por lo menos llevo aquí 15 años y he visto que permanentemente tenemos esos 900.000 millones en depósitos, con lo que la gente tiene ese dinero durante mucho tiempo, necesitamos ampliar el horizonte de inversión y luego diversificar carteras. Cuando digo diversificar carteras, es que es importante tener, en función de nuestro perfil de riesgo, una parte en crédito. Puede que ahora mismo en crédito en Europa los márgenes o los tipos de interés sean muy bajos, pero en Estados Unidos se está viendo tipos de interés o que están pagando los bonos corporativos rendimientos interesantes. Entonces, carteras globales, muy importante que sean carteras globales y muy flexibles en la parte de renta fija. Digo muy flexibles, porque si bien es verdad que nosotros estamos en una posición muy defensiva en cuanto a renta fija, creemos que este año va a haber oportunidades de compra muy interesantes. Pero eso, digamos, hay que dejarle la mano al gestor para hacer esos movimientos de compra, porque habrá una ventana muy estrecha de compra. Luego, en nuestra parte de bolsa, donde estoy convencida que cualquier ahorrador, por muy conservador, puede tener un porcentaje de su cartera en bolsa, empresas de capitalización alta en Europa, en Estados Unidos, o grandes franquicias en países emergentes. Y luego, como hemos comentado antes, estrategias de retorno absoluto, o sea, se han democratizado. Hay muchas estrategias de retorno absoluto con liquidez diaria y que son capaces de generar ese retorno absoluto independientemente de hacia dónde se mueve el Nasdaq o el IBEX 35. Por tanto, en este entorno, para ahorrador conservador, fundamental carteras globales, flexibles y muy diversificadas. Bueno, pues ahí ya tenéis algunas de las recetas en las que nos podemos apoyar para pasar un poco esta situación tan complicada en la que nos encontramos. Bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es precisamente sobre este tema que sale recurrentemente, ¿no? Porque además es que es tan relevante en un periodo como el actual, que es el de la gestión activa. En Janus Henderson recalcáis mucho vuestro compromiso con la gestión activa, pero claro, batir al índice no es nada fácil, de ahí también un poco el éxito que tiene la gestión pasiva en los últimos años, ¿no? Y cómo están creciendo tanto los activos bajo gestión, ¿no? en los fondos indexados y los ETFs. ¿Cuál creéis vosotros que es la clave para batir al índice, para hacerlo mejor que el mercado? Entonces, para mí hay dos claves, Clarisa, que son: uno, recursos, y dos, experiencia. Recursos, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, y nosotros somos una gestora independiente, nos dedicamos única y exclusivamente a la gestión de activos, o sea, para poder comercializar nuestros fondos lo tenemos que hacer a través de distribuidores como puede ser MyInvestor.
No hacemos nada más, que hay otras gestoras activas que sí tienen sus propias redes de distribución. Tenemos presencia tanto en Estados Unidos, en Europa y Asia. ¿Y por qué es importante el tema este de recursos? Por ejemplo, nosotros nos pusimos defensivos en el año 2020, el famoso año de la pandemia. Habíamos empezado el año como muy positivos, ¿no? La primera quincena de enero empezamos a recibir mensajes de China. No sabíamos lo que era, os soy sincera porque sí, no teníamos la bola de cristal, pero de repente decíamos, esto nos suena mucho a la crisis aviaria y eso ahí lo que ha habido es que se han cerrado negocios, ¿no? Entonces, el tener esa presencia global, pero que significa tener 2.000 empleados en todo el mundo dedicados y hay que pagar esas nóminas, ¿no? Nos permite tener fuentes de información un tanto diferentes. Entonces, y la inversión en recursos no es solo en personas, es también en sistemas. Y estoy convencida que en algún momento hablaremos de inversión con criterios ASG, medioambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, pues nosotros estamos invirtiendo mucho en sistemas de ASG para complementar nuestras decisiones de inversión como gestores activos. Entonces, para batir el índice, primero necesitamos recursos. Segundo, también necesitamos experiencia, ¿no? Y entonces en Janus Henderson llevamos 88 años dedicados a la gestión activa. Vamos, que hemos gestionado unas cuantas crisis bastante variopintas, ¿no? Y en total gestionamos 400 millones de euros. Pero sobre todo tenemos gestores que tienen 25 años de experiencia, que ya estaban invertidos en la burbuja tecnológica o en la crisis de los países emergentes del 98, la crisis de financiación, y eso, oye, es muy difícil que haya otro cisne negro exactamente igual, pero nos da una experiencia para saber, oye, pues cuando esto pasa, el mercado primario se seca, o al contrario, cuando esto pasa, obtienen las empresas peor financiación en ese ámbito y se van a tener a otro mercado. Entonces, al tener recursos y experiencia, pues nos permite identificar resultados. Y en nuestro caso, por ejemplo, el 84% de nuestros fondos, 8,4% de nuestros fondos, baten a su índice. Es cierto que hubo un momento donde había mucho apetito por la gestión activa, Clarisa, pero yo te diría, desde el verano de la pandemia, desde el verano 2020, ha vuelto a cobrar importancia, no solo en la cartera de clientes particulares, pero también en la cartera de clientes institucionales, porque se han dado cuenta que sí se puede generar valor diferenciando entre algunas empresas de un mismo sector. Y estaban dispuestos a pagar una comisión por ello. Entonces, la gestión activa no lo vamos a hacer siempre bien, esto está claro, lo que decíamos antes, de rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras, pero sí si miramos un ciclo de 10 años, bueno, pues gestoras activas como Janus Henderson sí son capaces de generar ese valor. Y ahí hay mucha competición, entonces persisten aquellos que son capaces de realmente batir a su índice. Bueno, simplemente apuntar un par de cosas. La primera, pues respecto a lo que está diciendo Martina, es que es muy interesante porque enlaza con una cosa que explicamos nosotros recurrentemente, que son los criterios que debe tener un inversor a la hora de seleccionar un fondo de inversión. Es verdad que muchas veces sentimos la tentación de invertir en un fondo pues porque ha sido el más rentable en un periodo muy específico que normalmente suele ser muy corto y muy reciente, el que mejor lo hizo en los últimos 12 meses y cosas así. Bien, pues para seleccionar un fondo de inversión, una vez ya sabemos la categoría que nos interesa, no basta con ver la evolución que ha tenido ese fondo, que a todo esto hay que analizarla a distintos plazos, por supuesto, no puedes ver nada más que lo que ha hecho en el último año, hay que ver lo que ha hecho en diferentes plazos, sino que hay que ver qué capacidad creemos o podemos anticipar que tiene ese fondo o ese gestor para seguir haciéndolo bien en el futuro. De ahí lo de que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. O sea, el fondo lo ha podido hacer muy bien en el pasado, pero también hay que ver qué pistas podemos analizar para ver si lo va a seguir haciendo bien en el futuro. Y ahí es donde entran criterios como los que está mencionando Martina, la experiencia que tenga la gestora en esa clase de activos, los recursos que tenga la gestora. Si, por ejemplo, queremos invertir imaginad que queréis invertir en un fondo de emergentes, pues será bueno que escojáis una gestora que tenga analistas in situ, que tenga recursos, que tenga experiencia gestionando fondos en mercados emergentes.
o si queréis a lo mejor pues un fondo de renta fija o queréis un fondo de retorno absoluto, bueno, pues hay gestoras que tienen más expertise en la gestión de determinados tipos de activos, e incluso el producto en concreto puede que tenga un gestor que tiene una experiencia probada en la gestión de ese tipo de activos. Pues todo eso son datos útiles que os pueden llevar a tomar una decisión más fundamentada a la hora de invertir en un fondo y no en otro, ¿no? Porque vivimos en un mundo de arquitectura abierta, bueno, muy recientemente, que hasta hace nada teníamos lo que nos ofrecía la sucursal de turno, pero bueno, ahora ya cada vez hay más neobancos como MyInvestor que ofrecemos arquitectura abierta. Vosotros podéis elegir el fondo que queráis y para que podáis elegir el que mejor encaja con vuestras necesidades, pues os invitamos siempre a que tengáis todo en cuenta: la rentabilidad de los productos, el riesgo, cuál es la máxima caída en la que ha incurrido el fondo en un determinado periodo, todo eso compararlo con su índice de referencia y luego pues analizad también, oye, ¿y esta gestora qué experiencia tiene? ¿Cuáles son sus recursos? Todo eso es información muy útil. Y luego otra cosa que os quería añadir al hilo de este debate de gestión activa versus gestión pasiva es que son complementarias. No hay que optar necesariamente por productos de gestión activa o por productos de gestión pasiva. Se puede conformar una cartera que integre productos de ambos tipos, o incluso en función de nuestras diferentes metas financieras, pues podemos perseguir una meta financiera con un producto de gestión activa y perseguir otra meta financiera con un producto de gestión pasiva. O sea, al final son herramientas, cada una con sus pros y sus contras, y como os digo, son complementarias, son compatibles. Hay estrategias complejas como la Core Satellite, bueno, que tampoco es tan compleja, que han demostrado también ser muy interesantes y que integran también gestión pasiva y activa. Y esto es como el growth y el value, tampoco tienen por qué ser enemigos. O sea, todo es cuestión de encontrar un equilibrio y sobre todo de que sean inversiones que encajen muy bien con vuestro perfil y vuestros intereses. Bueno, comentaba Martina que uno de los rasgos distintivos de Janus, en el que vamos a entrar ahora, de Janus Henderson, es el compromiso que tiene la gestora con la inversión ESG, que son las siglas con las que se le suele conocer en inglés, o ISR si lo decimos por las siglas en español. En definitiva, por la inversión socialmente responsable. ¿Nos podrías explicar, Martina, a grandes rasgos en qué consiste esto de la inversión socialmente responsable? Y también explicarnos si es una cuestión de ética inversora o si realmente la inversión socialmente responsable permite gestionar el riesgo de forma más eficiente. Vale. Yo podría estar hablando horas de este tema, ¿vale? Entonces, me vas a tener que parar en algún momento, ¿vale? Pero sobre todo porque es cierto que en los últimos años se ha hablado muchísimo de la inversión ESG. Pero para mí la inversión ESG es la evolución natural de la gestión activa. O sea, como gestor activos hemos tenido en cuenta estos criterios y ahora voy a ahondar un poco en estos criterios. Pero como digo yo, es un poco, o la regulación como viene, pues como personas, ¿no? Nos estamos preocupando un poco de hacia dónde va nuestra sociedad y nuestro planeta. Entonces, no solo en cuanto a fondos nos gusta saber qué fondos son más verdes o menos verdes, pero también cuando vamos al supermercado, por ejemplo, ya se nos ponen etiquetas de bio o no bio, ¿vale? Pero va un poco parecido, pero en general cuando tenéis en vuestras manos un fondo de gestión activa, muchos ya incorporan estos criterios, ¿vale? ¿Qué son esos criterios? Os decía en inglés ESG, ASG, medioambiental, social y de gobernanza. Gobernanza claramente es un tema que nuestros gestores, pero vamos, todos los gestores activos tienen en cuenta. ¿Y qué es? Que la empresa se gestiona de una forma adecuada. ¿Qué es gestionarse de una forma adecuada? Pues que tengan consejos independientes, la estructura adecuada para retribuir al accionariado, que los consejos tengan cierta diversidad, ¿no? Que podremos hablar luego un poco más de ello. Entonces, es asegurar, ¿no? Digamos, que la estructura es adecuada para que no nos pille ningún tipo de escándalo. La es el tema medioambiental. Entonces, con el Acuerdo de París, de que tenemos que ponerle un freno al calentamiento global, bueno, pues tenemos que incorporar cómo las empresas se están adaptando a este nuevo escenario. Entonces, ejemplos que se me ocurren ahí, pues el típico negocio de textil que pueda tener multas porque
llega a hacer polución en el río donde trabaje, ¿no? También pues, el tema de si las huellas carbono acaban de tener un coste, ¿no? Por el uso. Entonces, esto lo tenemos que tener incorporar porque es muy importante. Además, creo que alguien preguntó que qué características teníamos en cuenta a la hora de analizar diferentes acciones. Son características que tenemos que tener en cuenta de la misma manera que tenemos en cuenta el coste de capital de esa empresa o cualquier otro criterio financiero, ¿no? Entonces, ese criterio no financiero, porque el medio ambiente o el coste del medio ambiente puede tener un impacto en ese negocio. Y luego la S es la más difícil de medir y estamos en ello. Es bastante compleja, ¿no? Que es el tema de cómo se retribuyen o cómo se retribuye a los trabajadores, pero también el compromiso que tienen las empresas con el ambiente en donde operan. Por tanto, el tema de la inversión con criterios ASG, medioambientales, sociales y de buen gobierno, no es un tema nuevo para los gestores activos, pero es verdad que es algo donde los reguladores han puesto mayor importancia y hay mucha regulación que ha entrado en vigor en marzo del año pasado y que va a entrar en vigor en agosto de este año. Lo que pretende esa regulación es dar más transparencia a vosotros como clientes. Yo creo que Clarisa lo explicaba muy bien, es importante que a la hora de tomar decisiones de inversión sepáis cuál es el universo de inversión del fondo, cuál es su objetivo, cuál es su perfil de riesgo, pero también o no si tiene un impacto en la sociedad, y de ahí va la regulación. Pero insisto, no es nada nuevo. De hecho, en Janus Henderson llevamos más de 30 años dedicados a la inversión sostenible. O sea, tenemos una estrategia con track record, con activos, y yo creo que hay muy pocas gestoras que pueden presumir de ello. Y está aquí para quedarse. O sea, estoy convencida que en los próximos webinars que organicemos, Clarisa, siempre habrá una pregunta de sostenibilidad. No, desde luego, ¿eh? De hecho, aquellos de los asistentes que nos hayan seguido en otros webinars en los que hemos entrevistado a otras gestoras, verán que esta es una pregunta muy recurrente, porque yo diría que hoy en día todas, vamos, o prácticamente todas las gestoras, desde luego todas las de un tamaño importante, priorizan entre las 3 o 4 cosas que priorizan precisamente esto de la inversión socialmente responsable. Pero también os digo que, como dice Martina, Janus Henderson lo lleva haciendo mucho tiempo. O sea, es verdad que todas lo están implementando en los últimos años y para todas está siendo prioritario ahora, pero claro, hay algunas que empezaron antes y otras que empezaron después, y es verdad que Janus en esto es, bueno, pues tiene fondos que llevan ya muchos años aplicando este tipo de criterios, tiene mucha experiencia haciéndolo. Por cierto, veo que estáis planteando ya algunas de vuestras dudas a través del chat. No os preocupéis, que aquí las tengo guardadas y en cuanto terminemos la entrevista con Martina, que quedan nada más que un par de preguntas, ya damos paso al turno de preguntas de los asistentes y voy rescatando las que vais dejando a través del chat, no os preocupéis. Hablando precisamente de este tema de inversión socialmente responsable, ya os ha apuntado Martina el tema de la inversión en diversidad. ¿Podrías, Martina, contar un poco más en qué consiste esto y ofrecernos algún ejemplo, quizá? Sí, yo aquí, Clarisa, no pretendo entrar en temas de valores ni de ética, como comentabas, sino un tema de por qué la diversidad genera dinero, ¿no? Es fundamental ver que el perfil del comprador de cualquier tipo de servicio o producto está cambiando, ¿no? No solo compramos los países desarrollados, sino que también hay un fuerte perfil de compra de país emergente, pero además de eso, con el tema de la llegada de la mujer al perfil, al mercado laboral, pues hace que accedemos a cosas que antiguamente no accedíamos, ¿no? No teníamos ese interés. Entonces, me gusta con esto, no me suele gustar hablar de empresas, pero sí que para aterrizarlo, ¿por qué el tema este, ¿no? Y ahí os he traído 2 ejemplos. Uno es un tema de coches y otro de marcas de deporte. Bueno, pues un estudio que hicimos hace 2 años era con Tesla, ¿no? Y una parte de que como gestor activos no solo lo incorporamos los criterios ASG en la toma de decisión, pero también nos comprometemos a hablar con las empresas para que mejoren su impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, una de esas actividades de engagement activo con Tesla que hicimos es todo el tema donde nos dimos cuenta que las pruebas de accidentes las hacían única y exclusivamente con perfiles de hombres.
Decíamos, oye, pero ¿esto significa que tus Teslas solo lo compran hombres? Y dice, no, no, hombre, también lo compran mujeres. Y dice, bueno, pues yo como compradora mujer quizás no me sientes segura si las pruebas solo lo haces con un maniquí de hombre de tal tamaño que pese tanto, porque yo cuando compro un coche con características similares a un Tesla, pretendo que haya un nivel de seguridad, ¿no? Y lo han cogido como un comentario y de hecho lo han incorporado en sus pruebas a hacer diferentes maniquís, que ahí la verdad somos de tamaños diferentes, seamos hombres o mujeres, ¿no? Pero para que veáis un poco el perfil del tema de por qué es importante tener en cuenta criterios de diversidad en nuestra toma de decisión. Otro de ello es con el tema de las marcas de deporte y esto lo hemos hecho, esta actividad de engagement tanto con Nike como Adidas, donde viendo sus perfiles de cliente hasta hace pocos años era siempre muy enfocado a tema de hombres, edad bastante joven. De hecho, yo soy sincera, no soy personalmente una gran deportista, pero a mí personalmente no se me ocurría entrar en una tienda de Adidas y Nike porque no me sentía nada identificada. Entonces, también eso excluía a un perfil de posible comprador y cuando se excluye ese perfil de comprador no se generan beneficios, ¿no? O sea, por eso tiene ese interés y os decía, no me quiero entrar en valoraciones éticas en ese sentido. Entonces, hablando con ellos decíamos, oye, el hecho de que nos lancéis a mujeres es porque no veis que pueden acceder a ese mercado. Bueno, y si pensáis en estas dos marcas, han hecho programas interesantes pues, con mujeres, creo que uno de ellos lo ha patrocinado Beyoncé, bueno, un éxito de ventas. O sea, antes de que llegara al mercado ya se había vendido todo online. Por tanto, sí que tiene interés. El tema de y que a nivel empresarial tengas ese chip de incorporar la diversidad es para vender más y mejor, digamos, y que puedas perfilar y personalizar. Por tanto, esto es la bondad de los mercados financieros, ¿no? O sea, la bondad de los mercados financieros es que a ciertos negocios y empresas abre mucho la mente, bien sea en términos de internacionalización, oye, si tu negocio va bien en España, ¿por qué no lo internacionalizas? Pero también esa parte, oye, es que el mercado es muy amplio y entonces no dejes de lado a la mitad de la población, por ponerlo en algún momento. Entonces, desde Janus Henderson tenemos un claro compromiso, obviamente como empresa, pero también sobre todo como inversor, porque nuestro objetivo es generar rentabilidades para aquella gente, esos 400.000 millones de euros que tenemos bajo gestión, y generar rentabilidades positivas. El 84% de nuestros fondos van al índice. Por tanto, fundamental ver temas de diversidad. Muy bien. Pues nada, Martina, entrando ya en vuestra gama de producto, ¿cuáles serían los fondos superventas de Janus Henderson? Te pregunto por los fondos superventas porque en otras ocasiones con otras grandes gestoras digo, bueno, vuestros fondos estrella, y era como preguntarle a una madre cuál es tu hijo favorito, ¿no? Y digo, bueno, pues a partir de entonces ya concreto la pregunta a los fondos superventas y así no os hago elegir los que más os gustan o los que más destacáis, sino que vayáis ya directamente a los que más tirón estén teniendo entre los partícipes. ¿Cuáles serían los fondos superventas de la casa? Y me podrías dar una breve pincelada de cada uno para que, bueno, pues así la gente que está conectada al webinar pues vea un poco, ¿no? Algunos de los productos más importantes que tenéis y cómo son. Claro, pues mira, te voy a contestar no solo los superventas o los que me parecen interesantes para un ahorrador particular, sabiendo que aquí no conozco, creo que somos 77, no conozco el perfil de riesgo de cada uno, ni etcétera, pero cosas que me parecerían interesantes en general, pero también te voy a dar, porque creo que hay alguna pregunta de nuestros superventas de retorno absoluto en el mercado español y esas características. Entonces, desde luego en Janus Henderson nuestro fondo insignia es el Janus Henderson Balanced. Cuando digo que es nuestro fondo insignia, es un fondo mixto con 30 años de track record, se lanzó en su día en Estados Unidos y es nuestro fondo pues, con 5 estrellas Morningstar, bueno, el mayor que tenemos dentro de la casa de patrimonio tiene en torno a 50.000 millones de dólares. Pero más interesante que ser nuestro fondo insignia es por qué es nuestro fondo insignia, o sea, por qué llega a ser destacar, incluso toda nuestra competencia conoce este fondo y nos miran mucho este fondo para compararse. ¿En qué se diferencia? Primero es un fondo que está enfocado en 100% en Estados Unidos. ¿Y por qué es importante el que esté enfocado en 100% en Estados Unidos?
todos los inversores, estemos en España, en Japón o en Estados Unidos, tenemos un sesgo que es el famoso home bias o sesgo hacia casa, que es que si mañana viniera un marciano al mundo y ve la cartera de los ahorradores españoles y dice, oye, tú tienes mucha exposición a España, ¿no? Pero si se van a Estados Unidos dirán, tienes mucha exposición a Estados Unidos. Si se van a Japón, tienes mucha exposición a Japón. O sea, todos tenemos tendencias a tener ese sesgo. Entonces, de cara al ahorrador español, me parece que es una forma de combatir ese sesgo natural que tienen todos los ahorradores a nivel global. Os decía, nuestro fondo insignia, sobre todo por el tema de la gestión de riesgos, tiene la flexibilidad de tener entre un 35% y 65% en renta variable. Y a mí lo que me gusta destacar es, ha generado la misma rentabilidad que el S&P 500, pero con la mitad de volatilidad. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues en esas fuertes caídas de mercado ha caído mucho menos que el S&P 500, pero sobre todo, y yo creo que lo apuntabas antes por temas de educación financiera, Clarisa, que es en los momentos de rebote es que encima recupera antes, o sea, cae menos y encima recupera antes. Por lo tanto, digamos, es nuestro fondo insignia por ser 100% Estados Unidos, muy flexible y una gestión, un control de riesgo brutal por parte de los gestores. Entonces, pues lo que os comentaban antes, en la última crisis que tuvimos cerca, la famosa de la pandemia, en enero se pusieron muy conservadores, por lo que escuchábamos de China, pero en cuanto vieron en abril la actuación de los bancos centrales, o sea, pasaron de un 35% en renta variable a un 65%. O sea, han dicho, aquí los bancos centrales no van a dejar caer el mundo. Por tanto, es nuestro fondo insignia por esa experiencia que tiene. Luego apuntabas temas de sostenibilidad, ¿no? Para aquel ahorrador que quiera tener un impacto en la... que quiera tener rentabilidades, pero encima que quiera tener un impacto en la sociedad a través de mercados cotizados, está nuestro Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund, que es el famoso fondo que ahora han salido y todo el día están saliendo fondos con criterios ASG. Bueno, pues este fondo se lanzó en el 1991, ha cumplido 30 años el verano pasado y sobre todo invierte en megatendencias. Aquí lo que intentamos es compartir con vosotros pues, lo que nos han hecho aprender los mercados financieros. Pero al fin y al cabo, muy pocos tenemos la bola de cristal, o nadie tiene la bola de cristal de saber qué va a hacer la Reserva Federal, qué van a hacer los mercados financieros. Pero hay algunas certezas que son que la población se sigue envejeciendo. De hecho, España es el país más longevo del mundo después de Japón. Y esto es una tendencia que va a seguir. Dos, la población sigue creciendo y sobre todo nuestros hábitos de consumo están cambiando. O sea, y de ahí todo el debate que tenemos sobre nuestros hábitos alimentarios y comer de forma más saludable, pero no por nosotros, sino por nuestro planeta, ¿no? O sea, cada vez, antiguamente algunos comíamos carne, pues que ahora somos casi 7.000 millones de personas en el mundo comiendo carne, ¿no? ¿Puede aguantar esto nuestro planeta? Pues es lo que nos preguntamos. Otra certeza es el tema del cambio climático, ¿no? O sea, es una realidad, lo vemos siempre, ¿no? El verano menos lluvioso hasta que llega el siguiente verano, que es incluso menos lluvioso, ¿no? Y que está claro que tenemos que parar y frenarlo. Y la escasez de recursos naturales. O sea, nuestro planeta ha tardado años y siglos para hacer el petróleo que hemos consumido en 200 años. Entonces, si cada vez todos queremos más coches, pues también es que no va a haber reservas, o sea, no hay para todos, eso es la realidad. Y por tanto, como sociedad nos tenemos que reinventar. Bueno, pues con esa filosofía es con la que invierte el Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity. Siento los nombres en inglés. Tema está. No te preocupes, perdona un segundo que te interrumpa, Martina, porque voy poniendo los nombres de los fondos junto con el ISIN en el chat a medida que los vas mencionando, pues por si quieren conocer más información sobre ese fondo. También os he puesto en el chat el link al buscador de fondos de MyInvestor, con lo cual, con el nombre que os estoy poniendo y el leasing, o mejor directamente con el leasing, que eso sí que no tiene ninguna pérdida, podéis meterlo en el buscador y allí encontráis, aparte de las 3 o 4 magnitudes principales de cada fondo, encontráis el folleto del fondo o el documento de datos fundamentales para el inversor,
que ahí podéis conocer más en profundidad los fondos de los que os está hablando Martina, e incluso si a medida que está teniendo lugar este webinar os metéis directamente en el folleto y os surge alguna duda sobre alguno de estos productos, es vuestra oportunidad. Luego, como tenemos el turno de preguntas de los asistentes ahora enseguida, en 5 minutos, pues mira, si consultando alguna información de alguno de los productos os surge la duda, tenéis aquí a Martina, que es la oportunidad perfecta para que aclaréis alguna cosa que no, bueno, pues alguna duda que podáis tener. Disculpa, Martina, que te entiendo. No, te lo agradezco. Es que la gente me dice, ¿y por qué ponéis nombres en inglés y no en español? Y digo, ya, es que nuestros fondos se venden en todo el mundo, ¿no? Y de hecho nos alegra que existen neobancos como MyInvestor que pongan todos esos fondos a disponibilidad de los clientes españoles, que era algo impensable en el año 2006 cuando llegué a España. Por tanto, bueno, pues tenemos los nombres en español, en inglés por esas características. Entonces os decía, Global Sustainable Equity, fondo con 30 años de experiencia incorporando criterios de inversión sostenible. Os decía, hay 4 tendencias que conocemos: envejecimiento de población, crecimiento y cambios de hábito de vida, escasez de recursos naturales y cuarto, cambio climático. Y con esas 4 tendencias que sabemos es donde invertimos. Y entonces eso es absolutamente fundamental y los resultados están ahí. O sea, quien tenga duda de si la inversión sostenible es capaz de generar dinero, está claro que bate a cualquier tipo de índice, aunque es verdad que hay momentos, y de estos últimos meses se está flaqueando, y desde el punto de vista de nuestro gestor es un momento ideal. Él estaba esperando que hubiera un poco más de racionalización. Pero nos habéis preguntado mucho en el chat por fondos de retorno absoluto. Bueno, pues el fondo insignia de retorno absoluto en España es el Janus Henderson Absolute Return. De hecho, es el fondo que más selectores de fondos nos recomienda aquí en España. ¿Y por qué? Porque entrabas, Clarisa, en ese perfil de cliente conservador. Creo que alguien nos preguntaba el perfil de volatilidad de nuestros fondos long short y market neutral, y en general nuestros fondos, porque existe un gran abanico de fondos, tienen una volatilidad del 4 o 5%. O sea, si pensáis, si lo comparáis, es una volatilidad muy similar a la renta fija. Para que lo pongamos en contexto. Entonces, el más conocido nuestro en España es el Janus Henderson Absolute Return, que es un fondo long short, que se puede poner largo en empresas y cortos en otras. Principalmente es global, ¿vale? Pero lo hace solo en empresas de grande capitalización. ¿Por qué? Porque tiene que ser una estrategia muy líquida. ¿De qué me sirve dar o tener unas expectativas de rentabilidad riesgo conservadoras si luego no puedo sacar dinero? Y de hecho nuestros gestores ven fenomenal el que la gente entra y salga de los fondos. Siempre cualquier inversión se tiene que hacer con un horizonte de inversión. De hecho, creo que alguien preguntaba un perfil de inversión medio de 3 años, máximo 3 años. Bueno, si veis el kit de nuestros fondos, una inversión media es más 5 o 7 años que 3 años, ¿no? Pero de que digamos son estrategias muy, muy liquidadas. Y sobre todo, en ese momento donde hay una crisis financiera es cuando se chequea la liquidez de los fondos, ¿no? Y estos fondos, siendo súper populares, o sea, con 3.000 millones de activos bajo gestión, siempre han estado abiertos y siempre han dado liquidez diaria. Y yo creo que es fundamental porque en esos momentos de crisis es cuando puede cambiar las expectativas patrimoniales de nuestros clientes. Es cuando alguien puede perder su trabajo y necesita la liquidez para pagar el colegio de los niños. O sea, quiero decir que son temas que son importantes, ¿no? Entonces, en estrategias de retorno absoluto, fundamental, la primera pregunta que le hay que preguntarle a un gestor es el tema de la liquidez. Y luego el perfil de riesgo. Entonces, en el caso del Janus Henderson Absolute Return, perfil de riesgo, volatilidad de 4 o 5. Lo mismo para nuestra estrategia de market neutral, Global Equity Market Neutral. Muy bien. Y ya pasamos a la última pregunta y después de esta última pregunta abrimos el turno de preguntas de los asistentes. ¿Cuáles son vuestras, en líneas generales, Martina, las previsiones de Janus Henderson para los distintos mercados en 2022? ¿Mejor la bolsa europea que la americana o los emergentes? O un poco, ¿qué previsiones tenéis para las principales clases de activo y qué perspectivas tenéis para este año? Sí, pues antes de entrar en mercados, es sobre todo nuestras perspectivas macroeconómicas, ¿no? Entonces, creemos que en el año 2022 será donde haya crecimiento global en general. La inflación
es real, seguirá, pero es verdad, por cómo se calculan estos datos, veréis cómo van a extender los datos de inflación a partir de la mitad del año, ¿no? Pero en general es un año donde los datos macroeconómicos van a ser buenos. Hay que seguir el tema de los bancos centrales y sobre todo cruzar dedos para que no haya ningún error en las políticas monetarias. Dicho este entorno, creemos que sigue siendo, o sea, si hay crecimiento, es un entorno favorable a la renta variable. Dentro de la renta variable tenemos una preferencia por Europa. Ahora, insisto, Estados Unidos, porque os decía antes el home bias, una cartera global es un 65% en Estados Unidos, ¿vale? O sea, si llega un marciano a España y ve las carteras, el mundo, Estados Unidos es un 65%, para que cuando digamos que tenemos una preferencia a Europa, es que en vez de ese 25% que representa Europa, pues tendríamos más y un pelín menos de Estados Unidos, pero hay que tener Estados Unidos en cartera. ¿Por qué tenemos esa preferencia por Europa? En general es por precios, ¿no? O sea, ante las mismas perspectivas de crecimiento de beneficios empresariales, Europa está más barato. Posiblemente Europa esté más barato porque tenemos, comparado con Estados Unidos, menos exposición al sector tecnológico. Creemos también que va a haber un cambio de paradigma y si las décadas han sido las décadas del sector tecnológico, la próxima década puede ser la década de la sostenibilidad. Y ahí es donde Europa por fin podemos tener una ventaja competitiva, porque sí que nos ha preocupado el tema de ESG, llevamos bastantes años preocupados con ello y la regulación va mucho más adelantada en Europa que en Estados Unidos. En renta fija, carteras muy diversificadas. Para obtener algo de rendimiento nos tenemos que ir al crédito, tendremos que ser flexibles en duración porque ahora mismo estamos cortos de duración, pero creemos que va a haber un momento en el año donde nos tendremos que poner largos de duración. En renta fija hay que tener carteras globales, o sea, es imposible generar rentabilidades con una cartera pura europea. Pero sobre todo, lo más importante para un entorno como esta, carteras muy diversificadas, globalizadas y sobre todo con un horizonte de inversión. O sea, es imposible hacer market timing en un entorno como este. Muy bien, pues nada, Martina, muchas gracias. Abrimos ya el turno de preguntas de los asistentes. Vamos a ir viendo pues, las que nos habéis ido dejando en el chat, pero sí, a medida que vamos respondiéndolas, pues os van surgiendo nuevas preguntas, las podéis ir dejando, ya sabéis, en el chat. Una de las preguntas que han ido dejando, Martina, es si a la hora de analizar un negocio, ¿a qué partidas le dais más importancia? Como buenos selectores de valores que sois, dentro de la infinidad de variables que analizáis y demás, ¿cuáles os parecen más importantes? Pues mira, te diría, os he dicho que he nacido en Francia, pero soy gallega de sangre, pero mi respuesta depende, no es porque sea gallega, sino porque depende mucho del sector en el que nos abordamos, ¿no? Entonces, hay sectores donde prestamos más atención al tema de coste de financiación, otros a crecimientos de beneficio, ¿no? En sectores quizás más cíclicos. Por tanto, justo el papel del gestor de activos es ir identificando esas diferentes variables. En general, prestamos mucha atención. Uno, a la calidad del balance. O sea, si la empresa está bien financiada, si tiene capital y activos para poder sostener su negocio en el tiempo, ¿no? Porque por eso hablamos de sostenibilidad. Pero luego también en la cuenta de resultados, pero vemos esa capacidad de generar flujos de caja, ¿no? Porque si alguien vende pero luego no es capaz de recaudar es problemático. Por tanto, miramos mucho criterios financieros, pero luego el valor del gestor de activos es hacer diferentes escenarios y dar unas perspectivas no solo sobre lo que es la situación actual de la empresa, sino hacia dónde puede ir. Oye, esta empresa hoy en día vende tanto, pero si se internacionaliza, ¿cuánto vendería más? O si reduce costes, o al contrario, si le aumentan los costes porque emite mucho carbono y por tanto va a tener un coste por esas huellas de carbono. Por tanto, nuestra forma de analizar las empresas es muy diferente. Si estamos analizando una tecnológica, eso sí,
lo miramos de una misma forma, si es una tecnológica europea que o una americana, que si estamos analizando una compañía de consumo o un sector de property, ¿no? Que no lo hemos comentado, pero nos parece que en este entorno inflacionista todo el tema del sector inmobiliario cotizado es muy interesante. Bueno, pues ahí que vemos, que es cómo van los alquileres de la empresa, si los tienen liqueados a la inflación y etcétera. Por tanto, en función del sector, miramos más unos datos u otros. Otra de las preguntas que nos hacen es si podríamos explicar de una forma sencilla qué es el retorno absoluto. Dice la persona que pregunta: renta variable 100%, futuros, value, growth. Bueno, ya en la primera pregunta de la entrevista ya Martina apuntaba un poco qué era esto del retorno absoluto. Recordaros, vamos a explicarlo de nuevo pues con otras palabras, porque desde luego es un concepto que, bueno, es el concepto con el que centrábamos el webinar de hoy y queremos que quede meridianamente claro. Pero bueno, por dar las 3 o 4 pistas principales, aunque ahora le doy paso a Martina, el retorno absoluto es una categoría de fondos que lo que persigue es obtener rentabilidades positivas independientemente del momento del ciclo de mercado en el que nos encontremos. Si tú inviertes en un fondo de bolsa, en un fondo de renta variable, pues ganarás dinero. Lo normal es que ganes dinero en los ciclos alcistas de la bolsa y que pierdas en los ciclos bajistas. Si la bolsa está experimentando una corrección muy fuerte, pues perderás. Si la bolsa está rebotando y está haciéndolo muy bien, pues ganarás. Ya que lo hagas mejor o peor que el mercado, depende del fondo que hayas escogido. En cambio, los fondos de retorno absoluto, como su propio nombre indican, busca un retorno absoluto, es decir, un retorno positivo siempre, siempre, entre comillas, la palabra siempre. Con esa palabra siempre a lo que me refiero es que intentan desligarse del momento del ciclo en el que estamos, independientemente de que el ciclo de mercado sea alcista para la bolsa o que sea bajista, pues siempre se procura que la rentabilidad sea positiva, o que sea positiva por lo menos en términos anualizados a un determinado plazo. ¿Cómo se consigue esto? Porque claro, como decíamos antes, pues si de repente te ves inmerso en un ciclo bajista de la bolsa y tienes a los mercados cayendo pues un año y luego otro año más, pues los fondos de retorno absoluto pues no lo tienen tan fácil. Bueno, pues tienen toda una serie de estrategias a su disposición. Muchas de estas estrategias son las llamadas estrategias alternativas, de gestión alternativa. Como de hecho a lo largo de la presentación habrás oído como Martina las ha ido mencionando, pues market neutral o event driven o long short. Os recuerdo que lo de long short es mezclar apuestas alcistas con apuestas bajistas, etc. Todas estas estrategias de gestión alternativa ayudan a la consecución de su objetivo de conseguir retornos positivos independientemente de los vaivenes que está experimentando el mercado. Y luego hay otro componente que ayuda a obtener retornos positivos, que es la gestión activa. Es decir, hay veces que los mercados están bajistas, pero incluso en esos mercados bajistas hay compañías que sí que lo están haciendo bien. Entonces, con cuanto más activa sea la gestión que haces, pues más fácil es que consigas retornos positivos, pese a que el contexto de mercado pues no es el más favorable. Pero bueno, tenemos aquí a Martina que igual nos puedes ofrecer algún tipo de detalle más sobre qué es eso del retorno absoluto. Yo entiendo perfectamente la pregunta, porque dentro del retorno absoluto existe un amplio abanico de estrategias, ¿vale? Entonces yo me voy a centrar donde Janus Henderson lo que solemos hacer, ¿no? Y que otros panelistas expliquen otras estrategias que pueden ser un pelín más complejas. Pero sobre todo en Janus Henderson, como somos gestores activos y llevamos 84 años haciéndolo, hasta ahora, al principio lo que hacíamos era analizar las empresas para invertir en ellas, pero cuando hacíamos ese análisis lo mismo decíamos: vaya, esta empresa, como no cambien las cosas, puede ser que vaya mal, ¿no? Entonces, con las estrategias de long short o de retorno absoluto, long short o de market neutral, lo que podemos aprovechar son estas recomendaciones de los analistas, donde se pueden poner cortos y largos. ¿Y por qué es independiente de la bolsa? Y voy a intentar poner un ejemplo sencillo y simplificando mucho. Pongamos que el IBEX haga este año un 15% y yo estoy invertido en 2 empresas, únicamente una larga y otra corta. Bueno, el objetivo de este fondo es que la que tenga
larga lo haga mejor que el IBEX, pongamos un más 20%, y la que tengo en corta la haga peor que el IBEX, ¿no? Si, simplificando mucho, pues pongamos un menos 10%. Bueno, pues con esta cartera de mitad-mitad, que no sería así, lo que he ganado es al cabo de un año es un más 20% menos el 10% que me ha generado esa empresa donde se he puesto corta, con lo que he ganado un 30%. Independientemente de lo que haya hecho el IBEX, al final aquí el IBEX no ha tenido impacto. Entonces, obviamente son carteras bastante más diversificadas, donde por ejemplo en el Janus Henderson Absolute Return tenemos 100 empresas largas, 30 cortas, y no vamos a acertar siempre en cada una de ellas. Pero la idea es que se ganen de la diferencia entre esas dos empresas, no tanto de la dirección del mercado. Entonces, en estos entornos donde, bueno, pues venimos de mercados muy alcistas, muy buenos en los últimos años, es donde este tipo de estrategias son interesantes. ¿Yo tendría una cartera 100% de retorno absoluto? No, por mucho que invierte y lo diversifique, no, depende un poco del perfil de riesgo de cada uno, pero está claro que para un ahorrador conservador que tradicionalmente ha tenido un gran peso en renta fija y sabemos que por las subidas de tipos de interés la renta fija se puede ver afectada, es una forma de diversificar sin tener que meter todo en renta variable. Entonces, bueno, espero haberlo explicado un poco más. Si me permites, mientras tanto voy a encender la luz porque como soy muy sostenible veo que la luz se está haciendo de noche. Entonces, mientras me haces la pregunta, enciendo la luz. No te preocupes porque si no también puedo ir respondiendo también algunas de las preguntas de los asistentes y así dejamos que Martina encienda la luz. Otros asistentes preguntaba sobre, bueno, pues ha habido un momento en que tú mencionabas que una de las claves para batir a los mercados cuando están en momentos tan desafiantes como el actual era la flexibilidad, hablando un poco también de renta fija. Entonces te preguntaba esta persona, cuando hablas de flexibilidad, en cuanto a la renta fija, ¿te refieres a la duración? Es que si sois flexibles en duración, entiendo que sí, ¿no? Que es en duración y en todo. O sea, y en activos, efectivamente. O sea, hablo de la duración, donde está claro que es una fuente de ingresos interesante para los gestores ir pues cambiando de una duración. Estoy pensando en un mandato de renta fija que tenemos, donde la duración puede ser de 3 años a 9 años, pero también en activos financieros, porque si ahora mismo creemos que donde más rendimientos se puede obtener es en el crédito, incluso nos tenemos que ir al crédito de alto rendimiento, tenemos que tener carteras globales, o sea, que invierten no solo en Europa, pero también en Estados Unidos y en emergentes. Puede haber un momento que viene donde hay que ampliar duración y la forma más fácil de hacerlo es comprando bonos del gobierno. Por tanto, el tema de la flexibilidad en renta fija para mí es una asignatura obligatoria en este entorno de mercado. Otro asistente, bueno, nos planteaba que tenía una inversión, que era inversión a medio plazo le podíamos recomendar por una determinada cantidad. Aquí os aclaro, bueno, pues como solemos aclararos también en otros webinars, que cuando o sea, que nosotros no podemos hacer recomendaciones de inversión, ni las puede hacer Martina, ni las puedo hacer yo. Lo que nosotros hacemos siempre es pues poner encima de la mesa pues todas las alternativas que hay. Cuando entrevistamos a una gestora, como es el caso de hoy, pues intentamos conocer en mayor profundidad a esa gestora y los productos que tiene y su valor añadido. Y luego, pues desde una perspectiva conceptual, teórica, estratégica, pues daros también algunas pistas de cómo se construye una cartera, en función del tipo de inversor que eres, que deberías tener en cuenta y demás. Pero no os podemos decir producto concreto, porque bueno, eso ya depende de vosotros y de vuestra casuística, que siempre es lo más importante a la hora de invertir, que os analicéis a vosotros mismos y el objetivo financiero con el que estáis ahorrando. Y de ahí ya construiros vuestra cartera. Entonces, esta persona también pregunta, mira, por lo menos esta segunda pregunta sí que se la vamos a poder aclarar un poco más, sobre qué productos pueden reflejar mejor la evolución de los precios del petróleo. O sea, su pregunta exactamente es qué valores o fondos replican mejor o se indexan mejor a la evolución de los precios del petróleo. Pero bueno, más allá de que puedas comprar futuros sobre el petróleo o ETFs, ETCs en este caso, o lo que sea, pues igual sí que le podemos decir, Martina, qué estrategias, qué sectores o qué mercados a lo mejor se benefician o están más correlacionados
con la subida en los precios del petróleo? Pues mira, existen fondos que invierten en materias primas, ¿no? En empresas relacionadas con las materias primas, y suele haber una correlación muy grande entre, pues, el precio de las materias primas y esas empresas, y por tanto tienen liquidez diaria. Y aquí en Janus Henderson tenemos incluso un fondo de recursos naturales sostenibles, porque hay que pensar en esa transición que estamos haciendo de sociedad y de planeta. Haremos un uso diferente de los recursos naturales de lo que hacíamos hasta ahora. Ahora lo que quiero comentar, el tema del precio del petróleo, que por ejemplo nuestra estrategia sostenible, que apuntabas, Clarisa, que tiene 30 años y hay pocos fondos que pueden presumir de 30 años, pues esta estrategia, por ejemplo, no invierte en el precio del petróleo. Sin embargo, sigue habiendo cierta correlación entre el precio del petróleo y la estrategia. Eso te iba a preguntar, porque al final, cuanto más suba el precio del petróleo, más atractivas serán las fuentes de energía alternativas, ¿no? Con lo cual, más deberían revalorizarse. Entonces, efectivamente, eso es el gran punto. Es decir, que cuanto más esté alto, más las empresas dicen: es que yo no puedo sostener mi negocio dependiendo de un precio del crudo, de saber si está en 40 o si está en 80. Entonces, ya estando en 80, dicen: es que a mí ya me conviene hacer un plan y cambiar mis operaciones, ¿no? Entonces, casualmente, sabiendo que en esa estrategia, el Global Sustainable Equity, no invertimos en nada relacionado ni directamente ni indirectamente con todo el tema del petróleo, sin embargo, nos beneficia que precios sean altos, porque ya el coste de capital baja mucho. Entonces, es una cuestión compleja. Lo que sí está claro que si alguien tiene muy claro que el precio del petróleo es muy bueno o es muy malo, existen otro tipo de instrumentos que quizás no sean los fondos de inversión, y existen, pues eso, futuros que replican el precio del petróleo. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, además yo animo también muchas veces en los webinars a que nos pregunten un poco cualquier cosa que tengan en la cabeza relacionada con nosotros o con la educación financiera. Nos preguntan si MyInvestor tiene pensado desembarcar en Alemania. Bueno, de momento nosotros, como sabéis, somos un banco que damos servicio al mercado español, pero se puede ser cliente de MyInvestor si eres residente, o sea, si eres un español residente en cualquier país de la Unión Europea, ¿vale? Así que aquellos que viváis en la Unión Europea, que seáis españoles, podéis invertir sin problema en MyInvestor, y también aquellos que seáis residentes en España, aunque no seáis españoles, siempre y cuando vivas en España y tengas una cuenta operativa en otro banco español para asociarla a la cuenta de MyInvestor, puedes invertir en MyInvestor aunque no seas ciudadano español. Es decir, españoles que residan en la Unión Europea o bien extranjeros que residan en España, sin ningún tipo de problema. Otra de las preguntas que nos hacían, Martina, es en relación a un momento de la presentación en el que hemos hablado de la importancia de conocer otra información en las gestoras y sus criterios de experiencia y de recursos. Nos pregunta, como pequeño inversor, ¿dónde puede acceder a esta información? Bueno, pues el primer documento imprescindible desde mi punto de vista para todo inversor antes de invertir es el folleto del fondo, o en su defecto el documento de datos fundamentales para el inversor, que es como una versión resumida y simplificada de ese folleto. En el folleto vais a encontrar toda la política de inversión del fondo y todos los detalles sobre, bueno, pues los criterios que va a tener en cuenta ese producto a la hora de invertir. Luego, la gestora, podéis ver en la página web de la gestora cuál es su filosofía de inversión, cuáles son sus valores, sus principios, los años de experiencia que tiene. Podéis ver también un poco cuáles son los principales activos a los que son más protagonistas dentro de su gama de producto y demás. Eso un poco en cuanto a documentos oficiales, ¿no? Lo que es la web de la gestora, lo que es el folleto del fondo. Pero luego, más allá de ahí, pues tenéis diferentes fuentes de información que os pueden ayudar a complementar un poco vuestra visión como inversores. Tenéis prensa económica, en la que se analizan muchísimas veces diferentes fondos, se hacen entrevistas a gestores y podéis ir recabando información de ahí sobre los productos, las gestoras que os interesan. Tenéis también diferentes canales de educación financiera, como puede ser el blog de MyInvestor o este mismo ciclo de webinars, en los que también hacemos un poco esta labor divulgativa de intentar acercaros
a diferentes gestoras para que las conozcáis de una en una y sepáis un poco pues, cómo es cada una y cuál es el rasgo distintivo de cada una de ellas. Y luego también tenéis agencias de calificación, de agencias de análisis como Morningstar que analizan los fondos y les adjudican un rating, pero sobre todo pues los analizan y también los tienen bajo la lupa y os pueden ofrecer un poco pues, otra información adicional sobre la evaluación que ellos hacen de estos productos. En fin, hay muchas fuentes de información que, bueno, pues que podéis ir consultando y cuanta más información tengáis, pues más completa será esa foto que os hagáis mentalmente del producto, de la gestora. Y luego también en la web de la gestora podréis encontrar no solamente el folleto del fondo, sino informes trimestrales, informes periódicos que suelen publicar las gestoras sobre ese producto en concreto, en el que se ve pues, la rentabilidad que ha ido obteniendo ese fondo hasta ese momento, las principales posiciones, incluso algunos otros rasgos, algunas otras variables que os pueden ser de utilidad. Otro asistente nos preguntaba también si le podíamos recomendar algún fondo de retorno absoluto. Pues lo mismo, ¿no? Os comento que no podemos recomendaros producto. Preguntan, Martina, aunque esta es una pregunta un poco compleja, pero bueno, igual en algún comité de inversión de la gestora es una cuestión que ha surgido y nos puedes arrojar algo de luz sobre este asunto. Preguntan si en un mercado bajista como el que nos encontramos tendrá final cuando haya un catalizador como puede ser un pacto de no a la guerra. ¿Cómo lo ves tú o cómo crees que lo ve? ¿Se ha hablado de este tema en vuestros informes, en vuestro reporting? Esta situación tan delicada en la que vivimos con Ucrania, ¿crees que puede ser un catalizador si se soluciona, ¿no? O si se descartan los riesgos? ¿Crees que puede ser un catalizador positivo para las bolsas? Pues mira, de la misma manera que decimos que el market timing nadie lo puede predecir, también lo intentamos impactar nosotros. Si intentamos no hacer grandes apuestas en función de esos momentos de gran incertidumbre, porque al final el hacerlo es como lanzar una moneda, puede ir bien o puede ir mal. Entonces lo que analizamos es cómo el conflicto puede impactar o no algunos negocios y en qué margen. Y por eso os decía que la labor del gestor activo es ver, es hacer unas predicciones de diferentes escenarios. Es decir, oye, aunque el peor escenario para esta empresa sea este, me sigue siendo rentable invertir en ella. Intentemos no hacerlo, pero ni con conflictos, pero tampoco con apuestas, con cambios en políticas monetarias de la Reserva Federal. Yo creo que es importante. Tenemos que tener claro que vamos a invertir en las empresas que hemos elegido invertir, independientemente de ciertos entornos macroeconómicos donde los escenarios pueden ser bastante binarios. Lo que está claro es que este tipo de conflictos puede tener más impactos en algunos sectores que otros. Bueno, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania claramente en el sector de gas puede tener un impacto importante. Hasta ahora Rusia en conflictos nunca había cortado el acceso al gas a Europa, pero eso podría cambiar, ¿no? Entonces, estas son cosas que nos planteamos con inversores, pero nunca tomaríamos decisión de invertir o no en una empresa en función de las perspectivas de la Reserva Federal, perspectivas de mercado laboral. O sea, tenemos en cuenta una serie de conjuntos. Ahora, lo que sí nos hace pensar, y sobre todo cómo se están gestionando nuestras entornos de nuestras carteras de retorno absoluto, es que la volatilidad durante las próximas semanas, meses, va a seguir ahí. Y de ahí que quizás en este entorno tengamos que tener una gestión de nuestras carteras más conservadoras, pensar más en el preservar el capital que en generar rentabilidades, porque ya habrá entornos, como los últimos años, donde sea un entorno más favorable a generar esas rentabilidades. De ahí la importancia de delegar en gestores activos, ampliar horizontes de inversión y tener en cuenta una suma de criterios, ¿no? Por tanto, no hacemos predicciones de oye, ¿qué va a hacer Putin o qué no va a hacer Putin? Bueno, ahora, es un elemento de riesgo, ¿no? efectivamente, pero que es un elemento de riesgo fundamental que afectará a algunas empresas y a otras muy poco, también es cierto, o sea, eso es la realidad también.
Muy bien. Y bueno, pasamos ya a la última pregunta porque la verdad es que nos hemos ido un poco de hora. Otro de los asistentes preguntaba, bueno, por un lado preguntaba por las comisiones medias invirtiendo en fondos de Janus Henderson, aunque bueno, esto claro, depende muchísimo de cada producto, porque además dependiendo del tipo de activo también habrá unas comisiones u otras. Aquí sí lo que puedo decirle a esta persona es que las comisiones las va a encontrar siempre en el folleto. Ahí vienen siempre detalladas. Ya sabéis, y si no tenéis información sobre este tema en el blog de MyInvestor, que los fondos pues, bueno, cobran toda una serie de comisiones, comisión de gestión, de depositaría, etcétera, etcétera. Y todas estas comisiones se resumen en el TER, que son los gastos corrientes del fondo, y que más allá de ahí, pues algunos productos cobran comisión de suscripción y reembolso, pero esto no suele ser lo habitual. Entonces el TER lo tenéis en el folleto y lo tenéis también incluso en el propio buscador de MyInvestor cuando busquéis el producto. Y la segunda pregunta que nos hacía este inversor, y yo creo que con esto ya terminamos, es ¿cuál es el fondo de Janus que mayor rentabilidad histórica posee? O sea, vuestro fondo más antiguo. El Balance Fund, desde luego. O sea, el Balance Fund es el que más histórico tiene. El primero que vamos hablando es que es nuestro fondo insignia y sobre todo por esa parte de flexibilidad. Bueno, pues los resultados están aquí para demostrarlo, ¿no? Que al final es una rentabilidad muy similar a la del SP500, que es el índice con el que se mide en la bolsa americana, pero con la mitad de riesgo. Por tanto, bueno, y sobre todo para mí es eso, que en momentos de caídas cae menos, pero sobre todo en momentos de rebote, que Clarisa, tú apuntabas en ello, en fundamental, que en la recuperación pues está invertido, ¿no? Pero ahí necesitamos ir de la mano de gestores activos. Muy bien. Bueno, pues con esta respuesta vamos a ya ir terminando con el webinar. Quería recordaros que la grabación del webinar de hoy va a estar disponible en el blog de MyInvestor a partir de mañana. Allí podréis encontrar tanto la grabación del webinar como el podcast con el audio del webinar. También en este blog, que por cierto os he dejado el link ahí en el chat por si estáis interesados, en este blog vais a poder encontrar todo tipo de contenidos divulgativos sobre todo tipo de temas relacionados con el mundo de la inversión, tanto en fondos de inversión como en planes de pensiones, crowdfunding y demás. Y luego, bueno, en diferentes formatos, en vídeos, en webinars, en podcast. Así que os animamos a que os suscribáis al blog y así os mantenemos informados de todas las novedades. Y bueno, pues simplemente pues darle las gracias a Martina Álvarez, directora de ventas para Iberia de Janus Henderson. Martina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nada, vosotros, y quedo a vuestra disposición para cualquier tema que queráis profundizar, y gracias a todos por vuestras preguntas y a Clarisa por invitarnos y contar con nosotros. Muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias Martina y muchas gracias también a vosotros por compartir vuestro tiempo. Que paséis una buena tarde.